Dios quiere que acá en Éxodo 30, en la composición del aceite de la unción, nosotros entendamos que el propósito de Dios en permitir cosas en nosotros es que lo terrenal muera. Es que la vida terrenal en su manifestación de acciones pecaminosas y en acciones desviadas de lo espiritual, muera. Por eso dice la Escritura, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, lascivia, idolatría, todas aquellas cosas que nos desvían de la comunión con Dios, eso debe morir, y esa es la composición principal de lo que agrada a Dios, porque el aceite de la unción era un olor grato. Nadie podía repetir su composición, nadie podía hacer de esta composición algo que se repitiese. Es porque solo Dios, oiga bien, solo Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. No trate usted de arreglar las cosas en su casa, en su familia, con sus hijos, a su estilo, a su manera, porque no es permitido hacer un aceite como el que Dios hace. Porque solo Dios sabe colocar cada elemento en su lugar. Déjele su esposo a Dios, déjele su esposa a Dios, déjele sus hijos a Dios, que cada uno ocupe el lugar que corresponde dentro de ese plan que Dios está organizando. Usted mantenga su integridad y haga solamente la parte del arte del perfumador. Oiga, ahí hay una palabra que llama la atención porque Dios la utiliza 2 veces en el texto que acabamos de leer. Y es que el arte del perfumador se refiere al que hacía la composición. Dios dio las instrucciones, pero el perfumador hacía la combinación. Nosotros somos esos perfumadores que debemos aprender el arte de hacer la composición con los elementos que Dios nos da. Y ya Dios había dado la cantidad, vamos a ver si me entiende, había dado la cantidad de mirra, había dado la cantidad de canela, había dado la cantidad de cada uno de los elementos que se iban a utilizar, pero ahora el perfumador lo que hacía era combinarlos. Entonces ya Dios nos ha dicho lo que nosotros debemos hacer. Nos lo ha dado en el manual de vida que ha entregado en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Ya Él nos ha dado la enseñanza y nos ha dado el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos al leer las Escrituras? ¿Qué es lo que aprendemos al dejarnos guiar por el Espíritu Santo? A hacer la combinación de los elementos de la forma correcta. Entonces usted, si tomo la ilustración, usted en su casa sabe qué cosas puede permitir y qué no puede permitir, porque Dios le ha dicho lo que debe hacer. Si usted quiere casarse porque anhela tener un hogar, entonces Dios le dice cuáles son los lineamientos que debe seguir. Cuando usted sigue esos lineamientos, usted está siguiendo la composición que corresponde. ¿Y qué va a hacer? Va a obtener el resultado de lo que Dios quiere para su vida. Entonces va a obtener la fórmula correcta, va a pintar sobre el lienzo la obra correcta. ¿Qué tiene que hacer? Dejar que los trazos de Dios lo dirijan. Pero cuando entonces yo, obvio, dejo a un lado lo que el Señor me ha dejado, dejo la composición, entonces puede ser que empiece a utilizar elementos que son incorrectos. Sinergia de Dios significa que Dios es justo, es santo, es fiel. Entonces cuando yo quiero que Dios sea solamente amor y deje a un lado su justicia, entonces me salí de la composición que Dios me dejó. Lo que me enseña el libro de las composiciones me está diciendo que Dios no es así. Aunque yo quisiera que Él fuese así, y entonces no importase cómo yo viviese, Él de todas maneras, por su amor, me va a perdonar y me va a salvar y me va a meter al cielo. Pero entonces también puedo usar solamente la justicia y decir que Dios entonces va a condenar y Dios va a rechazar a toda la humanidad porque todos somos pecadores y aquí no hay nada que hacer. Entonces también me salí del libro de la composición porque Dios, como el maestro perfumador, me está enseñando que Dios combina sus elementos, es justo y también es amor. Por eso existe el Evangelio, por eso el Señor Jesucristo vino a ofrecer el sacrificio por nuestros pecados, porque exactamente cumple con los trazos de Dios. Entonces esto yo debo aprenderlo para mi vida,
que yo no puedo andar por la vida solamente diciendo, bueno, que sea lo que el Señor quiera. Por supuesto que es lo que el Señor quiera. La obra maestra, el Señor ya la tiene diseñada sobre el lienzo. Pero entonces ahora yo debo hacer mis trazos. Pero esos trazos que yo hago, debo hacerlos conforme a las instrucciones que Él me ha dado. Y dice que si alguien agregaba ese aceite o alguien le quitaba algún elemento o cambiaba la composición, sería cortado de Israel. Tenía que ser cortado del pueblo de Dios. Y yo voy a ser desechado de la herencia celestial si yo me atrevo a cambiar la composición y orden que Dios ha dejado en todos los sentidos. Esto se cumple en la doctrina. Yo no puedo tergiversar la doctrina que el Señor me ha entregado. Yo no puedo añadir ni quitar nada a la palabra de Dios, porque si añado, entonces Dios me va a añadir a mí las plagas que están escritas en este libro. Y si yo quito de ello, de la composición de Dios, entonces Dios quitará mi nombre del libro de la vida. Entonces debo entender eso. No puedo hacer las cosas a mi estilo, a mi forma. Debo dejar que se cumplan las instrucciones que Él ha dado aquí. Entonces, cuando alguien dice, eso es una expresión muy romántica, por decirlo de alguna manera, y se oye muy bien, pero sin embargo no es lo correcto, de decir, bueno, de todas maneras, como se va a hacer la voluntad del Señor, entonces, bueno, yo voy para adelante y si me equivoco, el Señor me corrige más adelante. No, usted no puede vivir así. Porque usted sería entonces un pintor muy, pero muy errático. Y también sería alguien que está cambiando la composición que Dios tiene para su vida. Cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo con la composición de los elementos que Dios nos ha dado, bajo las características que Dios nos ha dado, entonces usted puede lograr el objetivo en su vida. La obra será realizada en usted. Por eso no pueden andar dos juntos si no estamos de acuerdo. Deje que sus manos en sus decisiones, en sus pensamientos y en sus deseos sean dirigidas por el divino artista, para que los trazos sean los correctos y aunque en el momento se vean distorsionados y se vean colores oscuros, repito, y se vean trazos que aparentemente no se entienden, al final pueda contemplar la maravillosa obra que Dios ha hecho. Eso se traduce como la sinergia de Dios. Entonces yo como sacerdote de Dios voy a ser ungido y todo lo que rodea en el templo, y recuerde que ahora el templo somos nosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pregunta el Señor. Entonces nosotros somos el templo de Dios. Toda nuestra vida, todos nuestros elementos. Entonces ahora no es la mesa de la proposición, no es el altar del incienso, no es el altar del holocausto, sino que ahora nos referimos a cada área de nuestra vida, nuestro hogar, nuestra vida devocional, nuestro ministerio, lo que Dios nos ha entregado, el cargo que tenemos, el trabajo que realizamos. Todo ello, todos los elementos que forman el templo, es decir, todos los elementos que forman mi vida, ahora lo entiendo en el Nuevo Testamento, todos los elementos, repito, que forman mi vida, tienen que ser ungidos con este aceite de la unción. Y este aceite de la unción, repito, comienza primeramente por yo entender que el propósito de Dios es que muera lo terrenal en mí. Es que ya no viva yo, sino que ahora viva Cristo en mí. Y por eso hace cosas para que yo pueda tener este elemento en mi vida. Me desprende de cosas para que yo pueda entender que no puedo estar apegado a nada material, sino que para mí el apego debe ser a Él. Unirme a Él, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y si yo me estoy uniendo a algo que no le agrada a Dios, entonces empieza la presión de Dios. Es como el maestro artista, vuelvo a usar la ilustración, diciéndote, hey, ese trazo que estás haciendo no es el correcto. Entonces no te voy a obligar a que hagas el trazo bien, sino que te dice, esa línea está muy delgada, tiene que ser más gruesa. O la hiciste muy gruesa, corrígela, tiene que ser más delgada. Ahora, si usted lo oye, la obra será realizada. Pero si usted se empeña en seguir haciéndolo a su manera, entonces al final Dios va a decir, bueno, entonces ahora yo voy a arreglar esto.
Entonces era lo que ocurre cuando uno entregaba el lienzo, y ese lienzo que se entregaba, entonces el maestro te decía, bueno, quedó bien, pero vamos ahora a enseñarte esto. Aquí hacen falta más sombra, aquí hace falta que le quites más brillo, aquí hace falta que le coloques un color más cálido. Y cuando él hacía todas las correcciones, entonces quedaba la obra maravillosa que yo había hecho de una manera muy rupestre, por decirlo de alguna manera, y entonces ahora fue perfeccionada. Eso es mi vida en Dios. Yo me equivoco en tantas cosas, pero el Señor entonces tiene el poder para corregirlas, pero yo tengo que estar de acuerdo en que Él las corrija. Por eso repito el texto: encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas, Él enderezará esos trazos que son incorrectos. Entonces, no se preocupe creyendo que el mundo está fuera de control y que la historia está fuera de control. Un amigo decía en estos días, yo creo que Dios está tan ocupado en otras cosas que se olvidó de nuestro país. No, Dios nunca se ha olvidado. Y aunque la obra pareciese ser un desastre, y otra vez uso el término plástico para decirle, o alguien una vez hizo un cuadro y era un artista aficionado, y sucede que lo primero que hizo fue bañar una porción de pintura enorme sobre el lienzo, y después empezó a hacer unos trazos con sus manos que la gente se veían unos con otros y decían, pero qué horror, ¿qué está haciendo? Está fuera de control. Hizo todos los trazos y usted lo veía y todo aquello era un desastre. Pero después volteó el lienzo. Es decir, que la parte de abajo la puso hacia arriba y la de arriba hacia abajo. Y resulta que era un perfecto dibujo, un perfecto trazo de un rostro. Así es Dios con nosotros. Así es Dios con la historia. Usted ve que todo está al revés. Usted ve que todos los colores están distorsionados. Usted ve que aparentemente todo es un desastre. Pero Él sabe lo que está haciendo. Cuando usted logra ver la obra de Dios terminada, dice verdaderamente que Dios siempre tuvo el control. Así nosotros, cuando leemos las historias en la Biblia, cuando usted ve a un David perseguido, a un David traicionado, a un David cometiendo equivocaciones en su vida, entonces usted dice, esto es un desastre. Pero cuando vemos la historia completa y la leemos, vemos que fue un hombre que hizo cosas y que siempre Dios fue su amigo y estuvo a su lado, y que su vida aparece como un ejemplo en las Escrituras. Abraham también cometió equivocaciones. Todos los hombres de la Biblia, usted lo ve, y cuando analiza sus historias se da cuenta de dónde estuvieron sus puntos oscuros, de dónde estuvieron sus trazos gruesos y dónde estuvieron sus trazos delgados. Pero cuando vemos el panorama completo, entonces podemos comprender que nunca estuvo fuera del control de Dios, sino que Dios siempre estuvo al control y su obra terminó siendo cumplida en ellos. Así es ahorita, aunque no entendamos lo que está pasando, por todo lo que está pasando mundialmente, en nuestro país, en su vida y en mi vida, tenga por seguro que la sinergia de Dios es la combinación de todos estos elementos para alcanzar el propósito que tiene con todos nosotros, con su hogar, con su vida en particular, con nuestra nación, con todo el cumplimiento de la historia de la humanidad. Todo, absolutamente todo, está en el plan de Dios. Lo que no debo hacer es salirme del manual de instrucciones del perfumador. Acabamos de leer que el maestro perfumador seguía la fórmula. Usted y yo solamente debemos seguir la fórmula que Dios nos ha dado. Confianza en Él, paciencia, esperar, comunión. Eso debe mantenerse en nosotros, y entonces podremos ver que la obra será realizada. Los elementos solos se ven como simplemente elementos, pero la combinación de ellos es sinergia. Se alcanza el propósito, el aceite de la unción. Así igualmente, usted y yo queremos unción. Termino con esto. Usted y yo queremos la unción de Dios. ¿Usted cree que unción es que los enfermos se sanen, que los muertos resuciten, que los demonios salgan? ¿Eso es unción? No, esos son señales. Estas señales seguirán a los que creen, dijo el Señor. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán en mi nombre, y echarán fuera demonios.
Tomarán cosas mortíferas y no les harán ningún daño. Esas señales seguirán a los que creen. Pero eso no es unción. La unción verdadera, la unción de Dios, es seguir la fórmula que Él nos ha dado. Es seguir los pasos que Él nos ha dado. ¿Dónde están esos pasos? En el libro del perfumador, donde nos dice cómo combinar los elementos que solos no parecen representar nada, pero juntos entonces son una obra maestra del perfumador, y que es cosa sagrada para Dios y que nadie puede imitar. Es decir, que las religiones tratan de hacer esto, tratan de hacer aquello. Dios dice que rechaza y corta de su pueblo a aquellos que traten de hacer una imitación de lo que Él realmente ha dicho que debemos hacer. Esto está reservado solamente para su pueblo, solamente sus hijos. Entonces no le exija al mundo, ni a su esposo inconverso, ni a sus hijos inconversos, ni a su esposa inconversa, no le exija que ellos hagan cosas que no pueden hacer porque sencillamente no entienden que hay instrucciones que Dios ha dado para aquellos que quieren hacer la obra del perfumador. Esta obra es para usted y para mí. Póngalo por obra y usted verá el resultado sobre ellos, verá el resultado sobre los que le rodean. ¿Y sabe cuál va a ser? Dice la Biblia, olor fragante a Dios. Este aceite tenía un olor gratísimo delante de Dios. Así también es de olor grato ante Dios y ante los hombres cuando vivimos conforme a las fórmulas que Él nos ha dado. En estos momentos hay muchos olores a nuestro alrededor, pero ¿sabe lo que huele excelentísimamente delante de Dios? Aquellos que están haciendo la obra que Él dejó en su palabra, aquellos que están siguiendo sus instrucciones en las proporciones correctas, de la manera correcta, confiando en Él, esperando en Él, sin desesperarse, haciendo trazos en su vida, pero esos trazos sabiendo que son siguiendo las instrucciones, el manual. Cuando termine verá la obra de arte y lo que a usted le faltó, lo que usted no pudo colocar, eso lo hace Dios. Entonces la obra queda completamente hecha. Permítame otra vez utilizar esa ilustración que hemos usado a lo largo de esta prédica. Y es que cuando se realizaba un paisaje, cuando se pintaba un paisaje, entonces habían libros que te decían cómo debías hacer, la profundidad que debías hacer, los colores que debías utilizar. Y uno seguía esas instrucciones. Y luego de ello el maestro terminaba de decir, aquí te faltó esto, te faltó aquello, haz esto más grueso, haz esto más delgado. Eso es lo que hace Dios. Usted sigue las instrucciones en sus limitaciones. Por eso el Señor nos llama a ser perfectos. ¿Qué es ser perfectos? Seguir las instrucciones de Dios. Ser por vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso lo dijo después de pronunciar el sermón del monte. Te dice todo lo que debes hacer. Y usted lo hace y yo lo hago en mis limitaciones. Lo que faltó, los colores brillantes que faltaron y aquellas líneas que aparentemente quedaron torcidas, Él las endereza cuando usted lo deja trabajar. Cuando trabajamos en equipo, Él y yo, entonces somos como Abraham. Fue llamado amigo de Dios. Entonces, como amigos, desarrollamos esta obra que el Señor ha pedido que realicemos, que es la vida que nos ha entregado. Alabe a Dios, siga adelante y lo que ve a su alrededor como algo que no puede entender, dele la gloria a Él, que Él sí sabe lo que está haciendo. Y cuando vea la obra realizada, y usted dirá, ¿y cuándo la va a ver? Cuando acabe la carrera, cuando llegue a la presencia de Dios, dice la Biblia, que entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ya entonces no le veré oscuramente, ya no le veré en parte, sino que conoceré como fui conocido. Entonces un día verá la obra de toda su vida delante de usted y dirá verdaderamente, Señor, que tú eres el maestro perfumador y todos los elementos que tú me diste eran para lograr todo lo que se logró. Aquí estoy en tu presencia, ahora hay plenitud de gozo en mi corazón, pero también puedo experimentar ese gozo desde ya acá, porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y ya estamos dentro del
del reino de Dios. Sí puedo experimentar gozo actualmente y sí puedo experimentar alegría cuando dejo a Dios hacer su parte, yo hago la mía, y cuando, aunque no entienda lo que está pasando y los colores que Él está usando, yo sé que está haciendo una obra maestra. Cuando termine, entonces la contemplaré en su plenitud, pero desde ya me gozo porque en la fe logro ver lo que en este momento es invisible, y es ver a Dios actuando y obrando en su sinergia, en su composición para alcanzar su propósito. No está fuera de control la historia, no está fuera de control nuestra nación, no está fuera de control lo que está pasando en su vida. El maestro perfumador sabe lo que está haciendo.